Diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es la representación gráfica que muestra cómo fluyen las acciones dentro de un programa. Elementos del diagrama de flujo. Inicio o fin. El símbolo de terminación marca el punto inicial o final del sistema. Por lo general, contiene la palabra inicio o fin. El proceso. Un proceso es representado por un rectángulo, y representa la ejecución de una operación particular o grupo de operaciones que modifique el valor, forma o situación de una información. Datos de entrada y salida. Es la representación de la lectura de datos, entrada, y la impresión de datos, salida. Símbolo de documento impreso. Este indica la salida de información por impresora. Conector o línea de flujo. Indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica la siguiente instrucción. Símbolo de decisión. Una decisión está representada por un diamante, y nos permite analizar una situación con base en los valores de verdadero y falso. Conector indica la continuidad del diagrama de flujo dentro de la misma página. Diagrama de flujo de datos. Es una representación gráfica del flujo de datos a través de un sistema de información. Componentes del diagrama de flujo de datos. Procesos. Es un conjunto de tareas o acciones realizadas a partir de un flujo de datos de entrada. Esto para producir flujo de datos de salida. Los procesos pueden ser realizados por personas, departamentos, máquinas o computadoras. Entidades externas. Son los componentes que interactúan con el sistema pero se encuentran fuera de la frontera. Estos pueden ser personas, programas, organizaciones u otras entidades. Flujo de datos. Es el movimiento de datos en determinada dirección desde un origen hacia un destino, como pueden ser el envío de un documento, una carta o hacer una llamada telefónica. Almacén de datos. Es el lugar donde se guardan los datos, o al que hacen referencia los procesos en el sistema. El almacenamiento de datos puede representar dispositivos tanto como computarizados como no computarizados. Modelo entidad-relación. Es una herramienta para el modelado de datos que permite representar las entidades relevantes de un sistema de información, así como sus interrelaciones y propiedades. Elementos del modelo entidad-relación. Entidad. Este es representado con un rectángulo, y representa una cosa, objeto, o concepto, del mundo real, con existencia independiente. Es decir, se diferencia únicamente de otro objeto o cosa, incluso siendo del mismo tipo o una misma entidad. Unos ejemplos. Una persona se diferencia de cualquier otra persona, incluso siendo gemelos. Una casa, aunque sea exactamente igual a otra, aún se diferenciará en su dirección. Relación. Este es representado con un rombo, y es lo que asocia a una entidad con otra o consigo misma, reflexiva. Un ejemplo de este es: un atleta obtiene premios. O ejemplo de reflexiva: una persona es padre de otra. Atributo. Este es representado mediante un óvalo. Los atributos son las características que definen o identifican a una entidad. Un ejemplo de este es: una entidad persona tiene un atributo DNI.
La llave primaria. La clave primaria es aquel o aquellos atributos que identifican de forma única a las entidades. Este dato es único e irrepetible. Un ejemplo de este es: dos personas con el mismo nombre y apellido. Lo que lo diferencia es su DNI. Cada DNI es diferente. Cardinalidad. Las cardinalidades indican el número de entidades con las que se puede relacionar una entidad. Están las cardinalidades 1 a 1, 1 a varios, varios a 1, y varios a varios. Un ejemplo de cardinalidades: en un lugar hay muchos gatos y muchos ratones. Un ratón solo puede ser cazado por un único gato. Esta es una cardinalidad de 1 a 1. Lenguaje unificado de datos. Es un lenguaje de modelado unificado. Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar y documentar cada una de las partes que comprende el desarrollo de software. Tipo de modelados. Modelamiento de clases. Un diagrama de clases sirve para visualizar las relaciones entre las clases que involucran el sistema, las cuales pueden ser asociativas, de herencia, de uso y de contenimiento. Casos de uso. El diagrama de casos de uso representa la forma en cómo un cliente opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en cómo los elementos interactúan. Diagrama de interacción. El diagrama de interacción representa la forma en cómo un cliente, actor, u objetos, clases, se comunican entre sí en petición a un evento. Esto implica recorrer toda la secuencia de llamadas de donde se obtienen las responsabilidades claramente. Dicho diagrama puede ser obtenido de dos partes: desde el diagrama estático de clases o el de casos de uso.